uniones de cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Bueno, doctora, es propiamente un orgánulo, aunque no debería ser tomado como tal. Está dentro del núcleo y contiene lo que es el código genético, ¿no? Ujú. Principalmente. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Sí, doctora. Gracias, Eduardo. Muy bien. Eh, bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cromosoma y cromátide? A ver, ¿alguien se acuerda? Doctora, es el estado de condensación, ¿no? Y el estado de la fase celular en la que se va a encontrar. Ya, eso es, ¿qué es? A ver, perdón, ¿con quién comentó eso? Nombre. Moscoso, doctora. Marjorie. Marjorie, a ver, vamos a poner por allá. Entonces, Marjorie. Vamos a ir, ¿quiénes están? Marjorie Moscoso, ¿no? Ya. Tú me dices que es la condensación del material Es, genético. en Ya, el, ¿eso qué es? eso Es sería, la... eso sería el cromosoma. Muy bien. Ujú. Ya, ¿y qué es la cromátide? También es el material genético, pero este es el que está condensado, pero cuando la célula no está dividiéndose, o sea, cuando está en un proceso de división. Ya, muy bien. Alrededor del Gracias, núcleo. gracias, Marjorie. Muchas gracias. Mm, ¿Cómo es esto? Ya, muy bien. Ok, muy bien. Bien. Entonces, este es el cromosoma. A ver, vamos a... Quiero hacer... Muy bien. A ver, cuando tenemos una célula acá, dos células vamos a tener. Ya. Este, ¿cuál de estos es, cuál de estas dos figuras que acabo de hacer es diploide y cuál es haploide? A ver, Eduardo, ¿qué dices? Bueno, doctora, el diploide podría ser el Este es XX, A ¿no? y este es B, ¿ya? Perdón. Ya, A o perfecto. B. Ah, doctora. A es Diploide. diploide, ya. Entonces, diploide hacemos con dos N, ¿no? Y B es Mm, haploide. Solo N, sí, doctora. Ya, muy bien. A ver, Mireya, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Eduardo? Sí, doctora. Muy bien. Ah, Marjorie, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? No, doctora, los dos son diploides porque todavía no están en división. Son una célula, así que tienen dos cromosomas, pero no tienen los dos brazos, ¿no? Uno tiene en par y el otro no. Muy bien, Mireya. Muy bien. Efectivamente, o sea, ambos son diploides. ¿Por qué? Porque, miren, estos son dos, ¿ya? Muy bien, entonces yendo, muy bien, Mireya, perfecto. Pero no significa que, que también sus otros compañeros están mal. Lo bueno es que tienen que estar, tienen tienen que intervenir. Muy bien. Ambas son células diploides, efectivamente. Ambas son células diploides, solo que siempre nos han dibujado, ¿no?, como una célula diploide la figura A, pero no significa eso que la figura B sea, que sea haploide, ¿no? Ambas son diploides, efectivamente. Solamente es el esquema que siempre hemos visto, ya sea en las clases o
o en cualquier figura, ¿no? Cuando hablamos de cromosomas. Y efectivamente, pues un cromosoma, ¿qué es? Un cromosoma, vean acá, este es el cromosoma, nada más que es la condensación. Miren, este es, ¿no? Este material genético, que nada más se va condensando y al final va a formar esto, pues, ¿no? Lo que es un cromosoma, ¿ya? Entonces, ¿qué es un cromosoma? Es la condensación de material genético. ¿Y qué es una cromátide? Una cromátide es nada más el brazo que tiene un cromosoma, ¿no? Este es un cromosoma y este también es un cromosoma. La única diferencia es que este tiene un cromátide, miren, en este caso tiene solo una cromátide. En cambio, esta tiene dos cromátides. Esta tiene una sola cromátide, ¿no? Son cromátides hermanas. Entonces, como bien decía su compañera Mireya, lo que sucede es que en este caso, ya está en una división celular, ¿no? En este caso, tiene dos cromátides hermanas, en este caso. Y en este caso solo tiene una cromátide. Pero ambas, en estas figuras, ahí ve, las que les dibujé, ambas son células diploides, porque tienen, tienen dos cromosomas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a un cromosoma? Nada más que aquí está duplicado, aquí bien dice, ¿no? Aquí el cromosoma está duplicado y este es un único cromosoma, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la forma en la que vamos a encontrar un cromosoma si de cualquier parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, nos sacan una muestra? La forma en la que nos van a sacar, si nos sacan ahorita en un laboratorio de cualquier parte de nuestro cuerpo, va a ser la figura B, ¿ya? Es una forma quiescente, que están así, pero la figura A es cuando ya hay división celular, ¿ya? Cuando ya hay división celular. Ahora, ¿cuáles son las partes de un cromosoma? Las partes de un cromosoma, van a ser la unión de estas dos cromátides se va a unir a través de esto, que es el centrómero, ¿ya? Y este cromosoma va a tener un brazo corto, vean acá, y un brazo largo, ¿ya? Un brazo corto y un brazo largo. El brazo corto le llamamos P y al brazo largo, brazo Q, ¿ya? Entonces son dos cromátides en este caso que están unidas por el centrómero. El brazo largo es el que va a tener, aquí vamos a tener un telómero, ¿no? El telómero. Y el telómero, ¿qué es? Es el que nos va a dar el dato de envejecimiento. O sea, es el dato de envejecimiento de una célula, ¿ya? En el brazo corto. Y en este lado, bueno, acá no es telómero, es un satélite, ¿no? Y acá vamos a tener un satélite en el brazo corto. Entonces, esta es la estructura secuencial que va a tener un cromosoma, ¿no? Esta es la estructura secuencial. Entonces, para que no se olviden, a la próxima, Eduardo, Mireya y el resto que no haya tenido el concepto bien claro, pero ahora ya lo tenemos. Entonces, ambas, la célula A y la célula B, son células diploides. La única diferencia es que en la célula A, esos cromosomas se han duplicado, ¿no? Hay un duplicado y tiene dos cromátides cada cromosoma. En cambio, en la B también hay dos cromosomas, solo que cada uno tiene un cromátide, ¿no? Es una célula, en este caso es una célula quiescente, ¿no? Que está en estado quiescente. En cambio, esta es una célula en plena actividad celular, ¿no? Porque hay una duplicación celular, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta? No. Bien, entonces a la siguiente que les pregunte ya sabemos, ¿no? Célula A y célula B son células diploides. ¿Qué más tenemos que saber del cromosoma? El peso. Tiene un peso de 1400 nanómetros, ¿ya? 1400
nanómetros. Uy, por acaso no es, es 1400. ¿No? Y acá, eso significa que cada cromátide mide 700 nanómetros, ¿ya? Cada cromátide tiene 700 nanómetros, pero un cromosoma en plena duplicación celular tendrá pues entonces 1400 nanómetros y están unidas ambas cromátides a través del centrómero, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es el ciclo celular? Vamos a hablar entonces ahora lo que es el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso por el cual una célula se va a dividir, ¿no? Y vamos a tener estas fases. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M, ¿ya? Entonces vamos a tener estas fases en el ciclo celular. La fase G1, acá tenemos, vean, la fase G1. ¿En qué consiste la fase G1? Es una fase de preparación para la división celular. Y se va a caracterizar justo esta preparación, ¿por qué? Porque hay un aumento, vean acá, aumento del volumen celular. Es una célula que está más grande, ¿no? Va a haber un aumento del volumen plasmático, va a haber una duplicación de organelas y va a haber una formación de proteínas. Es un periodo efectivamente de crecimiento, ¿no? Es un periodo de crecimiento, la fase G1, ¿no? Después va a venir la fase S. La fase S, como ven acá, es la duplicación del material genético. Doctorita, disculpe, no sé si podría grabar la clase, por favor. Ay, ¿no le he grabado? No. Perdón. A ver. Uy, lo olvidé, perdón. A ver. ¿Cuál era para grabar? Esperen, ya me olvidé. Ay. No hay para grabar acá, piso. Uy, no hay para grabar. A ver si alguien me ayuda. Eduardo. Doctora, una pregunta. ¿Usted creó la reunión? Sí, yo la creé. Doctora, en ese triangulito, cuadradito y circulito que está justo para donde están los nombres. ¿Cuál es? Esquina inferior. A la Aquí, derecha. derecha. Ese. ¿Este? A ver, no, solo hay pizarra. Ya no sale para grabar. Creo que, he estado viendo que los otros docentes también se estaban quejando, eso de que este sistema no tiene para grabar. A ver, porque Sí, yo recuerdo doctora. que ponía acá y decía grabar. Ups, no hay. Miren, no hay. O esto, controles organizados, no creo que aquí. Actividades solo sale pizarra. No. Esto, activar subtítulos, no es. Esto es desactivar cámara, no. Ay, no tengo cámara encima, pero no hay ya. Sí, pues he escuchado a los otros docentes también que en el WhatsApp de docentes que tenemos se han estado quejando de esto que no hay para grabar. No, miren, no hay. Lo que podríamos hacer, no sé si alguno de ustedes podría grabar y lo comparte después. No hay jóvenes para grabar. No. Oh, lo siento, no hay. Eduardo, no sé si podrías grabar. Sí, doctora, ya tenemos un compañero que también le pedí que grabe, que es Eric, que ya está grabando también. Está grabando. Sí. Ya, perfecto. Entonces continuaremos con la clase. Ay, se aburre. Ya. Entonces, vamos a ver acá en el ciclo celular
que va a tener, les decía, el ciclo celular va a tener varias fases, ¿no? Una es la fase G1, que va a estar, es una fase en la cual se prepara la célula para la división celular. O sea, ¿para qué? Para llegar a esto, a la fase M. Ay, perdón. ¿No? Entonces va a ser se está preparando la fase G1, esta fase G1 se prepara para lo más importante, que es la división celular. ¿Ya? Entonces esta fase G1 se va a caracterizar por estas cuatro cosas, ¿no? Una es el aumento del volumen celular, como ven acá, un aumento del volumen celular, aumento del volumen plasmático, va a haber una duplicación de las organelas y finalmente la formación de proteínas. Para luego llegar a una fase S, que es la duplicación en sí del material genético. Acá en esta fase S va a ocurrir la síntesis del ADN y los cromosomas se van a replicar. Luego va a haber una pequeña fase G2, una fase G2, que es igual que la fase G1, es igual que esta fase G1, ¿no? Es idéntica. La única diferencia es que es más pequeña. O sea, ¿qué significa? Que va a haber un aumento de volumen celular, va a haber un aumento de volumen plasmático, va a haber una duplicación de organelas y formación de proteínas, pero en menor tiempo, ¿ya? Va a ser en menor tiempo. Es más pequeño. Es una G1, solo que es más pequeña. ¿Para qué? Finalmente para llegar a lo más importante del ciclo celular, que es la división celular, ¿no? En esta fase M, la fase M, que es de división celular, van a haber dos etapas. Una que es la mitosis, acá tenemos la mitosis, y otra que es la meiosis. Son dos tipos. En la fase de mitosis, vamos a tener, en la fase de mitosis, se va a caracterizar porque es un verdadero ciclo, a diferencia de la meiosis. Eso, bueno, como les decía hace un rato, pues esos son conceptos que ustedes ya lo tienen, solamente es recordar nada más, ¿ya? Entonces, la mitosis va a ser un ciclo verdadero, en cambio la meiosis no. ¿En qué? Sí, aquí está. La mitosis es un ciclo celular verdadero. Vean, entonces vamos a tener por esta fase, hemos visto la fase G1, la fase S, la fase G2 y finalmente llegamos a la fase M. La primera vamos a hablar de la fase de mitosis. Esta mitosis a su vez va a tener otras subfases, como diríamos, ¿no? ¿Cuáles son? La profase, metafase, anafase, telofase y acá falta la de diacinesis. Acá faltaría la diacinesis. Ahí no. Diacinesis, ¿ya? Diacinesis. Entonces, ¿en qué va a consistir la fase de profase? ¿En qué va a consistir la profase? Va a consistir igual como en la figura, como ustedes ven, es la condensación del material genético, ¿no? Es la condensación del material genético, o sea que es la formación de cromosomas, que hemos dicho un cromosoma es nada más que es la condensación del material genético, ¿no? Entonces, en la profase empezamos aquí a formar los cromosomas, la condensación del material genético. La metafase, en la metafase los cromosomas, aquí, los cromosomas se van a dirigir hacia la fase, hacia la línea ecuatorial. En la anafase va a haber una ruptura, miren, o sea, miren, cuando les mencionaba, ¿no? Miren, es la duplicación, ¿no? Cuando hablábamos de cromosoma, miren, cuál es la forma clásica, como nos presentan un cromosoma, ¿no? Con sus dos cromátides. También en la anafase, que va a haber una ruptura del material, del centrómero, ¿no? Se van a dividir entonces ambas cromátides, se van a ir hacia los polos en la anafase. Para ir finalmente a la telofase, que es la descondensación de este material genético. Miren acá, en la telofase, nuevamente se está convirtiendo como antes aquí, ¿no?
en la descondensación del material genético y la formación de núcleos. En ambos lados, en ambos polos. Para finalmente la diacinesis, ¿qué es? Es la separación, aquí está, o formación de dos células hijas idénticas a la célula que se inició, idénticas a la célula que inició la mitosis. O sea, es idéntica a esta célula, ¿no? A la célula original, ¿ya? Entonces, la diacinesis no es nada más que la separación y formación de dos células hijas idénticas a la célula que inició el ciclo. Entonces, en esto consiste la mitosis. La meiosis. La meiosis, este no es un ciclo, como ven. En cambio, miren acá, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Vuelve y esta otra vez, ¿no? Esta otra vez va acá, ¿no? Y esto es un ciclo que se va repitiendo. En cambio, en la meiosis no es un ciclo. Y vamos a tener, igual como hemos visto acá, ¿no? Como hemos visto acá. Entonces, vamos a tener igual G1, la fase G1, la fase S, la fase G2 y nos vamos a ir a, hemos dicho que teníamos dos ciclos, ¿no? Uno es la mitosis y el otro es la meiosis, dos tipos de división celular. Entonces, una célula se puede dividir por mitosis, como en este caso, o por meiosis. Pues vamos a tener igual, aquí vamos a tener G1, que es el primer ciclo, G1, luego vamos a tener, ¿quién era? La fase, Eduardo, ¿qué fase tenemos después de G1? Eduardo, Doctora, disculpe, no le escuché. Perdón. ¿qué fase tenemos después? G1 era la primera, ¿te acuerdas? La siguiente, ¿qué es? La La S, doctora. S, muy bien. Entonces, esta es la S. Después vamos a tener una pequeñita, acá muy pequeña, G2, que es igual, ¿no? Que la G1, solo que es más pequeña, ¿no? Y de ahí vamos a entrar a la fase M. En este caso vamos a entrar a la meiosis. Meiosis, ¿ya? Entonces, en esta meiosis, la diferencia de la mitosis es que vamos a tener a su vez dos subfases. ¿Cuáles? Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ya? Vamos a tener entonces dos. Una meiosis 1 y una meiosis 2. La meiosis 1. ¿En qué consiste la meiosis 1? Que la meiosis 1 es una subfase, le llamaremos así, reduccional. Reduccional. ¿Ya? Y en la M2 es una fase ecuacional. ¿Ya? Esta es la ecuacional. Entonces tenemos dos. Una que es la reduccional, la M1, y la M2, que es una ecuacional. ¿En qué consiste la meiosis 1? Que va a reducir el material genético. En cambio, la meiosis 2 va a jugar con ese material genético. En la meiosis 1, a su vez, vamos a tener otras subfases, como decir, ¿no? Vamos a tener aquí la profase, igual. Vamos a tener metafase, anafase, telofase y diacinesis. Y en la meiosis 2 igual también vamos a tener, ¿no? Su profase, igual que en la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis, ¿no? Vamos a tener igual, igualito que en la meiosis, que en la mitosis. A su vez, esta profase de la meiosis 1 se va a dividir en otras subfases. ¿Cuáles son? Esto sí se acuerdan. A ver, ¿se acuerda alguien? Leptonema, cigonema, con Z por si acaso, leptonema, cigonema, paquinema, ¿se acuerdan? Y el diplonema, o también llamado diploteno, ¿ya?
De todo esto lo que nos tenemos que acordar es de este diploteno, porque es este diploteno que es una fase de fase celular de reposo. Fase celular de reposo. Acuérdense de esta fase, ¿eh? Porque después lo vamos a hablar. ¿Por qué de reposo? ¿Ya? Y luego vamos a tener la meiosis 2. Igual, ¿no? Va a pasar por profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis. ¿Ya? Vamos a tener esto. Y vamos a tener de acá 4, al final, 4 células diferentes a la que inició el proceso. ¿Por qué? Porque la célula madre empezó 2N, o sea, es una célula diploide. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Células haploides. Células haploides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está pasando por 2 fases, la M1, que es la reduccional, y la M2. Entonces vamos a tener solamente acá una, aquí sí va a ser haploide. En cambio, en la mitosis, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una fase, o va a ser al final van a haber 2 células hijas idénticas a la madre. Acá no, acá es diferente. Entonces, diferencias entre mitosis y meiosis. ¿Cuáles serán las diferencias? La primera, vamos a poner acá. La primera en la mitosis y meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que este es un ciclo celular verdadero. ¿Ya? Es un verdadero ciclo. ¿Ya? En cambio, la meiosis no cumple con un ciclo verdadero, porque va y no va a retornar. Esto ahí queda. En cambio, hemos visto acá en la mitosis, ¿no? O sea, es un ciclo, continúa, ¿no? Continúa. Sigue la misma célula, va a dar 2 células hijas idénticas a la madre y esta célula va a hacer otra vez el mismo ciclo, ¿no? En cambio, acá no. Ahí termina en 4 células haploides diferentes. Entonces acá no es un ciclo verdadero. La otra diferencia que es que esta tiene una sola fase, ¿no? Son un solo ciclo, una sola fase. En cambio aquí va a haber 2, hemos dicho ya, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 que es reduccional y la meiosis 2 que es ecuacional. La otra diferencia, que aquí se van a producir 2 células idénticas, ¿no? Idénticas a la célula original. En cambio, en la meiosis no vamos a tener 4 células y que son diferentes a las células, porque son células haploides. En cambio, en la otra son células diploides igual al de la madre. ¿Para qué nos va a servir esta célula? La mitosis es un ciclo de crecimiento, no se olviden. Es un ciclo de crecimiento. Esto recuerden por favor porque dentro de poco vamos a ver otro concepto. En cambio la meiosis ¿para qué sirve? Es para la reproducción. Esto es para la reproducción. ¿Ya? Para eso es. O sea, ¿qué significa? Que la meiosis finalmente hace gametogénesis. Gametogénesis. Ya. Entonces, finalmente, mitosis es de crecimiento, meiosis es gametogénesis, de reproducción. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Entonces, esas son las diferencias entre mitosis y meiosis. ¿Ya? Mitosis y meiosis. Entonces, ¿para qué hemos visto todo esto? Hemos visto para ver qué es la gametogénesis. ¿Ya? Entonces, antes de ver lo que es gametogénesis, tenemos que recordar en la tercera semana. ¿Qué se forma en la tercera semana? Y esto, por favor, chicos, jóvenes, quisiera que se acuerden. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que se acuerden de la tercera semana? Porque acá se forma el saco vitelino. Esto. Se forma el saco vitelino. Este saco vitelino
que se va a formar en la tercera semana, acuérdense. Esto embriológicamente lo vamos a ver después cuando hagamos ecografía. Vamos a ver, ahí le llamamos vesícula vitelina. Vamos a ver un saco gestacional, un poquito para que se acuerden, ¿no? Cuando hagamos una ecografía transvaginal, vamos a ver un saco gestacional y con su vesícula vitelina. Un circulito clásico, ¿ya? Es lo primero que aparece cuando una mujer está gestando. Descubrimos que está embarazada, tiene sus 4 semanas, ¿ya? 4 semanas de embarazo. Hacemos una ecografía. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Por ecografía se ve a la 4ª semana. La vesícula vitelina, que en embriología le llaman saco vitelino, y que se caracteriza porque está dentro del saco gestacional, que es esto, saco gestacional, y dentro hay un pequeño anillo. Esa es la vesícula vitelina, saco vitelino. Entonces, ¿cuándo empieza a formarse el saco vitelino? A la 3ª semana. Ojo, miren que estoy repitiendo, a la 3ª semana. Acuérdense, que después vamos a preguntar también. Entonces, el saco vitelino se forma a la 3ª semana. ¿Y por qué es importante saber el saco vitelino? Porque se va a formar la célula germinal primordial. Acá, la célula germinal primordial, ¿no? A través del saco vitelino. Y esta célula germinal primordial es la que va a empezar con una gran mitosis, ¿no? Con una gran mitosis. Ahora, ¿qué es importante saber del saco vitelino? Aparte, ¿no? Saco vitelino es importante saber por qué va a tener 3 funciones importantes. 3 funciones importantes. Entonces, ya hemos dicho, la primera es la formación de la célula germinal primaria, que esto va a ser para la reproducción. La segunda, ¿por qué es importante? Porque nos va a brindar células hematopoyéticas. Entonces, primero va a formar células germinales primordiales, luego va a formar las células hematopoyéticas. ¿Para qué? Para después hacer la hematopoiesis. Y tercero, ¿por qué es importante? Porque nos va a brindar las células angiogénicas. Células angiogénicas. ¿Para qué sirven estas células angiogénicas? Porque nos va a servir para la formación después del sistema cardiovascular. Entonces, por eso es importante el saco vitelino. 3 funciones. La primera, la célula germinal primordial, que es lo que nos interesa ahora en este momento, porque esta célula germinal primordial es la que va a iniciar la gametogénesis. Lo segundo, porque va a formar células hematopoyéticas que van a formar luego la hematopoiesis. Y la tercera, porque va a formar células angiogénicas que van a dar luego al sistema cardiovascular. ¿Ya? Muy bien. Quedó claro, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto. Para tener espacio. Bien. Entonces, este saco vitelino, que nos va a formar la célula germinal primordial, esta célula germinal primordial va a sufrir una gran mitosis, ¿ya? Va a sufrir una gran mitosis. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a migrar del saco vitelino, esta célula germinal que se formó en el saco vitelino, va a migrar ¿a dónde? A la futura gónada. Que si va a ser varón, esta célula germinal primaria se va a llamar espermatogonia. Y si va a ser mujer, esta célula germinal primaria se va a llamar ovogonia en la futura gónada. O sea, miren, en el saco vitelino se llama célula germinal primaria y en la futura gónada se van a llamar o bien espermatogonia u ovogonia, ¿no? Dependiendo si va a ser varón o mujer. ¿Ya? Bien,
Entonces, ¿con quién vamos a empezar? Esta gametogénesis, vamos a empezar con esto. La ovogonia. Importante en nuestro segmento porque estamos haciendo obstetricia. Entonces, vamos a hablar de la mujer. La gametogénesis. ¿Cómo es en la mujer la gametogénesis? La ovogonia se va a formar entonces a partir del tercer, cuarto mes, ¿no? O sea, el tercer mes ya se forma el saco vitelino, acuérdense, y este saco vitelino va a formar la célula germinal primaria y esa célula germinal primaria va a ir a la futura gónada. En este caso, a la gónada femenina. Y en este momento es que esta célula se va a llamar ovogonia, ¿ya? La célula germinal primaria. Entonces, ¿qué significa? Que al tercer o cuarto mes, después de sufrir una gran mitosis, va a empezar con la mitosis, al tercer o cuarto mes se va a llamar ovocito primario. Ya va a empezar con la mitosis. Entonces, este ovocito primario es el que va a arrancar la mitosis. ¿Ya? Al tercer o cuarto mes, para luego hacer la meiosis 1. O sea, después de una mitosis va a ser la meiosis 1. ¿No? Entonces, la ovogonia va a ser mitosis y al tercer o cuarto mes se va a llamar el ovocito primario. ¿Para qué? Para empezar luego este ovocito primario va a sufrir la meiosis. Entonces va a ir la meiosis. ¿Ya? Va a ir por la meiosis 1 y después meiosis 2. Si va a completar la meiosis 1, se va a llamar ovocito secundario más un cuerpo polar. ¿Ya? Y luego va a ir a la meiosis 2. ¿Por qué se pone X? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar y ahora lo vamos a ver más tarde. Entonces, acuérdense por favor también de esto. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con este ovocito primario? Va a pasar por la meiosis 1, va a pasar por la profase. Acuérdense que la profase que vamos a tener, leptonema, cigonema, paquinema y diplonema, ¿no? ¿Se acuerdan? Profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a suceder con este ovocito primario? Se va a quedar en esta etapa de quiescencia, etapa de reposo. ¿En qué fase? En profase 1 de la meiosis 1 y diplonema 1. ¿Ya? Diplonema 1, porque estamos en la primera fase de la meiosis 1, no estamos en la meiosis 2. La meiosis 2 también va a suceder igual, ¿no? Va a ser profase, metafase, pero en este caso será pues 2, ¿no? Acá vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y diacinesis 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les decía importante saber esto? Bien, vamos a ver a nivel del microscopio. Entonces, ¿qué va a pasar al tercer o cuarto mes? ¿No? Ya hemos dicho, el saco vitelino va a formar la célula primordial, la célula germinal primaria, ¿no? Esa célula germinal se va a ir a la gónada. Esta es una gónada femenina, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener, esta es la gónada femenina. Entonces, si es una gónada femenina, esos se van a llamar ovocito u ovogonia, ¿no? Ovogonia. Esta ovogonia se va a formar al tercer o cuarto mes. Se va a formar entonces en el tercer o cuarto mes. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque estas ovogonias, aquí tenemos estas ovogonias, todas ellas están dentro de este folículo. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque están, miren, aquí hay células planas. O sea, estos ovocitos primarios están dentro de células planas. Esto es lo que va a suceder en el tercer o cuarto mes. ¿Ya? Final del tercero, inicio del cuarto mes, más o menos. Entonces, aquí las células se van a llamar ovocito primario. ¿Ya? Aquí es, vamos a poner acá. Aquí se llama ovocito primario.
se va a transformar en ovocito primario. Este ovocito primario es el que va a arrancar la ovogénesis o gametogénesis femenina. ¿Ya? Entonces, este ovocito primario va a comenzar con su meiosis 1, como ya hemos visto, y va a avanzar hasta profase. Pero como ya les dije acá, se va a quedar en profase 1 y va a pasar luego a sus subfases, leptonema, cigonema, paquinema y diplonema. Y ahí se queda, o diploteno también se llama, ¿no? Diploteno 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el tercer o cuarto mes se va a quedar esa célula o ese ovocito primario en meiosis 1, profase 1, diploteno 1, acuérdense. Acá, desde el tercer o cuarto mes, va a avanzar, ¿no? Va a avanzar, desde el tercer o cuarto mes va a avanzar hasta el nacimiento. Y en esa misma fase, hasta el nacimiento, hasta acá. O sea, y se va a quedar en esa fase quiescente de meiosis 1, profase 1, diploteno 1, ¿ya? Y están aglomeradas, como les decía aquí, por estas células planas. ¿Qué va a pasar al quinto mes? Al quinto mes, estos ovocitos, va a haber estos ovocitos, miren, aquí estaban todos unidos por una capa de células planas. En cambio aquí, cada uno de estos ovocitos, aquí tenemos un ovocito, cada uno de estos ovocitos van a estar por una célula plana. ¿No? ¿Me dejo entender? Miren, acá cada ovocito primario está dentro de una capa de células planas. En cambio, al quinto mes, estos ovocitos, cada ovocito va a tener su propia célula plana. Miren, acá un ovocito con su célula plana. Aquí tenemos otro ovocito con su célula plana. Ya no están todas unidas en una célula, en una capa de células planas, sino cada ovocito tiene su propia célula plana. ¿Y qué tenemos que acordarnos del quinto mes? Al quinto mes nos tenemos que acordar porque es el momento en el que la mujer va a tener la mayor cantidad de ovocitos. La mayor cantidad en toda su vida. 7 millones de ovocitos al quinto mes. Vamos a tener 7 millones de ovocitos. Es el momento, acuérdense, es una pregunta clásica también, ¿no? En el ENAM, en la residencia, en todas las preguntas que se pueden imaginar. ¿En qué momento es que la mujer tiene la mayor cantidad de ovocitos? Al quinto mes. Vamos a tener ¿cuántos? 7 millones de ovocitos. 7 millones. ¿Y de ahí qué va a suceder con estos ovocitos? Van a estar presentes, sí, pero ¿qué va a ir sucediendo hasta la etapa del neonato, hasta que nace? Estos ovocitos van a ir atreciándose, ¿no? Van a ir disminuyendo poco a poco. Van a ir disminuyendo. Entonces, la mayor cantidad que vamos a tener es en el quinto mes intrauterino, ¿bien? Entonces, una diferencia entre el varón y la mujer vamos a iniciar la gametogénesis en la vida intrauterina, ¿no? A partir del tercer, cuarto mes. En cambio, el varón, su gametogénesis, ¿en qué momento va a empezar? En la pubertad. ¿Ya? En la pubertad. En cambio, nosotras las mujeres hemos empezado desde la vida intrauterina, ¿no? Y esto nos va a acompañar. Vamos a nacer con un determinado número de ovocitos, ya son menos, porque el quinto mes es cuando vamos a tener más, 7 millones. Vamos a nacer con un determinado número de ovocitos y estos se van a ir perdiendo poco a poco, ¿no? Hasta que lleguemos a la pubertad. En la pubertad vamos a seguir perdiendo en cada ciclo menstrual hasta que nos llegue la menopausia. La menopausia más o menos está alrededor de los 50 años en promedio, ¿no? Puede empezar a partir de los 45 años, pues cada vez se está alargando más. Entre los 50 y 55 años viene la menopausia. Entonces tenemos un largo periodo donde este ovocito primario va a estar en reposo. O sea, ¿en qué periodo? En un periodo de diploteno 1, profase 1, meiosis 1, ¿ya?
Entonces, en esta fase nos vamos a quedar en meiosis 1 en sus subfases de profase 1, meiosis 1, profase 1, diploteno 1. Nos vamos a quedar así hasta el nacimiento. Esta es la primera fase de reposo, lo que les decía acá, ¿no? Nos vamos a quedar en esa meiosis 1. Y vamos a seguir como ovocito primario, ¿no? En el tercer o cuarto mes, ¿no? Ovocito primario. Entonces, en la pubertad es que va a empezar nuevamente a retomar la meiosis en cada ciclo menstrual, ¿no? Que ha quedado en stand-by una vez que, o sea, desde que empezó desde el nacimiento, ¿no? Eso vamos a continuar, miren, hasta la pubertad, que va a retomar recién el meiosis en cada ciclo, va a retomar la meiosis en cada ciclo menstrual. Esa es la diferencia con el varón. Entonces, veamos cómo es un ciclo menstrual hasta que llegue acá, ¿no? Hasta que llegue a la pubertad. Estas células foliculares, miren cómo estaban, ¿no? O sea, vamos a seguir iguales, son células foliculares. Ya. ¿A qué se llama una célula folicular? Estas células planas que están rodeando a cada ovocito primario, ¿ya? Entonces, hasta acá continuamos como ovocito primario con su célula folicular, que es una célula plana, ¿no? Y así vamos a estar hasta que se llegue a la pubertad. Entonces, la pubertad que va a empezar con el ciclo menstrual. Normalmente un ciclo menstrual, ¿cuántos días tiene? A ver, alguien, ¿cuánto dura el ciclo menstrual de la mujer? ¿Para alguien? Doctora, ¿Sí? dura 28 días en promedio. ¿Quién dijo? ¿Nombre? Heidi Sarmiento, doctora. Muy bien, Heidi. 28 días en promedio. ¿Y cuánto? A ver, tú misma, Heidi. ¿Y cuánto? Heidi Sarmiento, ¿no? ¿Y cuánto? Porque eso es lo ideal, ¿no? Pero ¿cuánto es la diferencia? O sea, ¿de cuánto a cuánto puede ir? Doctora, según la bibliografía puede ser de 25 a incluso 32 días. Muy bien, así es, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual normalmente es unos 28 días en promedio, ¿no? En general, ¿no? Pero puede ir efectivamente desde 25 días hasta desde 28 días hasta 35, 32, 35 días, ¿no? Entonces, ese es el rango en el que podemos tener, que puede durar un ciclo menstrual, ¿no? 21, incluso 21 a 35 días. Pero el ciclo menstrual en general, más o menos en promedio, dura 28 días, 28 días, ¿ya? Muy bien, Heidi, gracias. Entonces, vamos a empezar esto en la pubertad, con el día 1. ¿Y cuánto va a llegar a la pubertad? A la pubertad vamos a llegar con 400,000, vean. En la pubertad vamos a llegar con 400,000 ovocitos. 400,000 ovocitos primarios. Vamos a llegar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cada mes vamos a estar eliminando, ¿no? Vamos a estar eliminando folículos en forma permanente cada mes, hasta que estos folículos se van a desaparecer en la menopausia. Bien, entonces, hablando del día 1 y 2, hemos dicho que esa célula se llama folículo primordial, ¿no? ¿Se acuerdan acá? Este es el folículo primordial, ¿no? Que se va a estar formado por la célula folicular plana y el ovocito primario. Entonces, una de estas células, vamos a coger acá, aquí está, este es el folículo primordial. Entonces, aquí llamamos folículo primordial al ovocito, que es más su célula plana, ¿no? Su capa de células planas, célula epitelial plana. A eso le vamos a llamar folículo primordial. Esto va a ser en el día 1 o 2 del ciclo menstrual. Después, al día 5 o 6 se va a convertir en el folículo primario, en el 9 y 10 se va a convertir en el folículo
secundario. Entonces, como les decía, en la pubertad vamos a llegar con más o menos 400.000 folículos primordiales. Y en cada ciclo menstrual, ¿qué es lo que va a suceder? Van a salir entre 10 a 15 folículos en cada ciclo menstrual. O sea, 10 a 15 de estos folículos, 10 a 15 de estos folículos van a salir, pero solo uno es el que va a ovular. O sea, significa que 14 folículos se van a atreciar, se van a perder. Pero tenemos 400.000, ¿no? Solo que en cada ciclo menstrual 10 a 15 vamos a ir perdiendo, ¿no? O sea, 14 se van a perder, pero solo uno va a ovular. ¿Y de qué depende esa fase ovulatoria? A ver, alguien en cada ciclo menstrual. ¿De qué va a depender de que salgan 10 a 15 folículos? Y solo se va a seleccionar uno. ¿De qué hormona? ¿Alguien se acuerda? Ya han hecho Folículo endocrinio. estimulante. La hormona luteinizante, doctora. Folículo estimulante. La folículo estimulante. Muy bien. ¿Quién dijo folículo estimulante? Yo, doctor. ¿Quién? No veo, perdón. Nombre, por favor. Calachau y un pire. ¿Perdón? Calachau y un pire. Nombre. Paul Rodrigo. Raúl. Paul. Allá, Paul Rodrigo. Muy bien, Paul. Gracias. Entonces, gracias, Paul. Efectivamente, pues no, como nos dice Paul, ¿de qué va a depender de que salgan 10 a 15 folículos? Del primer pico de FSH. De la FSH, de la hormona folículo estimulante. Van a salir 10 a 15 folículos. Y de ese solo se va a seleccionar uno. Y el resto, o sea, 14 folículos se van a atreciar. ¿Ya? Y acá, a ver, Paul, tú mismo, en esta etapa, en este día 1 y 2, ¿en qué fase celular está? ¿En qué fase está la célula? En el no sabría, doctor. ¿En qué fase está la célula? M1. Profase 1 de la meiosis 1 en la fase de diploteno 1. ¿Ya? Entonces sigue igual, quiescente, desde que hemos empezado a ovular, o sea, desde que empezó la desde que empezó la gametogénesis, eso está correcto, desde que empezó la gametogénesis al tercer o cuarto mes, finales del tercer, inicio del cuarto mes, esa célula, ese ovocito está en esta fase, en la meiosis 1, en profase 1 de la de diploteno 1. Ahí estamos. O sea, todavía no ha completado, no ha llegado a la metafase, a la anafase, nada, ¿no? Nos hemos quedado en profase 1. Esto hasta la pubertad, hasta el primer ciclo menstrual. ¿Ya? O sea, es incompleto, no ha completado su meiosis. Entonces, continuamos igual. Llega la pubertad, el primer día del ciclo menstrual, ¿en qué fase está la célula? La célula está en profase 1, está en meiosis 1, profase 1, diploteno 1. Ahí está, ahí hemos llegado hasta el ciclo menstrual, hasta el primer día, ¿ya? En este folículo primordial. Está entonces en metafase 1, profase 1, diploteno 1. Ahí nos hemos quedado, ¿ya? Está con sus células planas y el ovocito dentro, ¿no? El ovocito primario. Acá se sigue llamando ovocito primario en esta fase, en el día 1 a 2. Luego, ¿qué va a pasar? A los 3 o 4 días, vean lo que está pasando, 3, cuarto día acá, tercer, cuarto día. ¿Qué pasó con estas células planas? Miren, ¿qué pasó? ¿Se han hecho? ¿Qué pasó acá? Se han hecho cúbicas, ¿no? Miren, acá tenemos estas células cúbicas. Se han hecho cúbicas estas células planas. Miren, se ha vuelto cúbico. Al tercer o cuarto día, las células foliculares son cúbicas. Al quinto día, y ahí, antes.
Y aquí es cuando, miren, a diferencia de esta célula, esta que está con anaranjado, ven esa línea, se llama la zona pelúcida. Comienza la formación de la zona pelúcida. Esta zona pelúcida, o sea, ¿quién lo forma? Entonces la zona pelúcida lo forman estas células cúbicas y el ovocito primario. Ambos, el ovocito primario y las células cúbicas van a formar la zona pelúcida. Y ya, la zona pelúcida. ¿Y para qué sirve la zona pelúcida? Va a servir, nos va a dar, va a tener dos funciones. Primero, la primera función es la de selectividad. ¿Sí? Selectividad. ¿Qué significa ¿Qué significa selectividad? Que va a seleccionar, ¿no?, para ser fecundada por un solo espermatozoide humano. ¿Ya? Eso es selectividad. Va a tener la función de seleccionar, o sea, no se, solamente se puede embarazar o va a seleccionar solamente un espermatozoide humano de la misma especie. ¿Ya? Y la otra segunda función importante de la zona pelúcida es que va a ser fecundado por un solo espermatozoide. O sea, no va a ser fecundado por otro espermatozoide. Solo va a permitir que sea fecundado por un solo espermatozoide. Solo uno. Si va a ser fecundado por otro espermatozoide, ya pues entonces ya van a haber errores, ¿no? Entonces va a evitar ser fecundado por otro espermatozoide, solo uno. Entonces van a haber errores, como por ejemplo la molidatiforme, ¿no? Eso lo vamos a ver después cuando hagamos patologías obstétricas. Entonces, la función de la zona pelúcida, ¿qué es? Selectividad. ¿Por qué? Porque va a seleccionar solo un espermatozoide humano, un espermatozoide de la misma especie. Y la segunda, otra función importante, es que va a permitir ser fecundado por un solo espermatozoide. No es como otros animales, ¿no? Que pueden ser, pueden tener varios y en distintos ciclos celulares. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la zona pelúcida. ¿Qué más? La zona pelúcida es una capa de glicoproteínas. Es una capa de glicoproteínas, ¿ya? Y está formado por el ovocito primario, se va a formar por el ovocito primario y por las células foliculares cúbicas, ¿ya? Por las células foliculares cúbicas. Luego, ¿qué sucede? Miren, acá tenemos en este folículo solamente, y acá se va a llamar folículo, este es un folículo en crecimiento, ¿ya? Ya no es acá, folículo primordial es el ovocito con una capa de células planas, y el folículo en crecimiento, donde se va a formar la zona pelúcida, es un folículo, un ovocito con células cúbicas, ¿ya? Estas células cúbicas, luego miren, van apareciendo más capas. Acá tenemos solamente una capa de células cúbicas, pero acá ya tenemos más capas de células cúbicas. Entonces, en este caso, ya cuando empiezan a haber más capas, más niveles de células foliculares, se va a llamar folículo primario. Se va a llamar folículo primario, ¿no? Va a tener más capas de células foliculares cúbicas. ¿Y qué pasa con el ovocito? ¿Qué sucedió con el ovocito? A ver, Heidi, ¿qué sucede con el ovocito? Doctora, disculpe, ¿me podría repetir? No le escuché bien la última parte. ¿Qué sucede con el ovocito? Hemos dicho que estas células foliculares cúbicas, miren, primero hemos dicho que en la pubertad, en el primer día del ciclo menstrual, tenemos esta capa de células foliculares con una capa con células planas. Después, esas células planas se convierten en células cúbicas. Y después estas células cúbicas, ¿qué es? Solamente tenemos una sola capa. Y después se empiezan a formar más capas de células cúbicas. En este proceso, ¿qué sucede con el ovocito?
Heidi. Doctora, el ovocito migra hacia la periferia y No, ya también... acá, en esta figura. ¿Qué sucede con el ovocito? Mireya, ¿qué sucede con el ovocito? O alguien, a ver. ¿Qué creen que sucede con el ovocito? No empieza a madurar, doctora. ¿Perdón? ¿Empieza a madurar? ¿Quién dijo eso? Un nombre, por favor. Eduardo, doctora. Eduardo. No, mira, has visto, el ovocito está igual. Vean, el ovocito sigue igual. Miren, el ovocito sigue igual al quinto y sexto día. La única diferencia, ¿qué es lo que ha pasado con la célula? Las células que están, que rodean al ovocito, ¿no? De célula plana se convierte en célula cúbica y luego esas células cúbicas por mitosis empiezan a crecer y a formarse más células, ¿no? Aquí sucede la mitosis. Pero pero el ovocito sigue igual. O sea, ¿qué significa si sigue igual? ¿En qué fase sigue acá? En profase 1, metafase 1, profase 1, diploteno 1 de la meiosis 1. Sigue igual, no ha cambiado nada, absolutamente nada. Y estamos ya en el sexto día del ciclo menstrual. En el sexto día del ciclo. ¿Ya? ¿Qué pasa recién al noveno décimo día? Vean, acá recién es la diferencia. Vamos a hacer ahí al noveno décimo día. Este folículo primario se va a convertir en folículo secundario. ¿Y cuándo decimos que este folículo se convierte en folículo secundario? Estas células foliculares hacen una gran mitosis, hacen tanta mitosis, miren, estas células cúbicas hacen tanta mitosis que hacen un espacio acá. ¿Y qué se llama ese espacio? Antro. Este es el antro folicular. Es el antro folicular. ¿Ya? Entonces es un folículo que tiene un antro folicular. Va a dejar un espacio. Y acá van a aparecer capas. Y seguimos, y miren, y el ovocito sigue igual. O sea, sigue en profase 1, metafase 1, diploteno 1, ¿no? Vamos a tener, vean, acá ya hay una diferencia, ¿no? Miren, estas células cúbicas, la que está hacia la parte más interna están más negritas y hacia la periferia son más plomas, están ¿no? más claras. Entonces vamos a tener dos capas. Una es la capa granulosa y la otra es la capa teca. ¿Ya? Una es la capa granulosa. ¿Y en qué consiste la capa granulosa? Va a tener una función enzimática. Esta capa granulosa aquí, la que dice G, va a tener una función enzimática. ¿Qué enzima va a formar? La enzima aromatasa. ¿Ya? La enzima aromatasa. Y la teca va a tener dos subcapas a su vez, la teca interna y la teca externa. ¿Ya? La teca interna y la teca externa. La teca interna, ¿cuál va a ser su función? Que va a formar andrógenos. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá, vean, la capa granulosa, que va a tener una función enzimática, que va a tener la enzima aromatasa. Aromatasa. Y la teca que va a tener dos capas, a su vez, vean, miren esta capa, va a tener una teca interna que está, no sé si ven acá, está más clara y la de hacia afuera está como un poquito más oscura. La teca interna que va a tener una función, ¿cuál era la función? La de formar andrógenos. Esta va a formar andrógenos. Y la teca externa, ¿cuál va a ser su función? La de sostén, porque si no, ese folículo se va a caer del ovario. La teca externa entonces es de sostén, para que el folículo no se caiga, para que quede fijo en el ovario. ¿Y qué pasa con el ovocito? El ovocito sigue igual, miren, el ovocito sigue igual. Es un ovocito que va a seguir en profase 1, metafase 1, diploteno 1. ¿Ya? Miren que estoy repitiendo varias veces. ¿eh?
Entonces sigue igual, sin modificaciones. ¿Qué es lo único que ha modificado? Es las células foliculares, esas células cúbicas, que al inicio eran planas, ¿se acuerdan? Aquí está. Es lo único que ha modificado. Pero el ovocito sigue igual, el ovocito sigue igual. Solo han modificado las células foliculares. Entonces acá, cuando ya se forma este antro, se va a llamar folículo secundario. Luego esta mitosis persiste, ¿no? ¿Y qué sucede con el antro? El antro, miren, el antro se hace más grande. De tal modo, ¿qué es lo que hace con el ovocito? El ovocito se va hacia un polo, hacia un lado, el ovocito primario. En este caso, ¿cómo se llama? Folículo terciario o folículo de Graf. Folículo terciario, folículo de Graf. Y ya estamos en el día 13. Día 13 del ciclo menstrual. ¿Y qué pasa con el folículo? El ovocito. Sigue siendo un ovocito primario, o sea, sigue siendo un ovocito en profase 1, diploteno 1 de la meiosis 1. ¿Sí? Espero que quede claro, chicos. Muy bien, jóvenes. Entonces, en el día 13 empieza a formarse el folículo terciario de Graf. ¿Cuál es la diferencia? Que este antro folicular es mucho más grande y el ovocito se ha ido hacia un polo de la célula, ¿no? Se ha ido hacia un polo de la célula. Ese es el día 13. Y el ovocito, por favor, sigue siendo un ovocito primario, no ha modificado nada. Sigue en profase 1, metafase 1, diploteno 1. ¿Y qué más vamos a tener en este folículo de Graf? Miren, aquí está, no sé si ven acá, este es el ovocito, ¿no? Este es el ovocito primario. Y encima del ovocito, ¿qué cosa se ha formado? Una capa de células, ¿lo ven? Se ha formado una capa de células. Entonces, a esa capa de células, ¿qué le llamamos? Cúmulo óforo. Es el cúmulo óforo. ¿Y cuál es la función de este cúmulo óforo? Este es el cúmulo óforo. ¿Cuál es la función de ese cúmulo óforo? La función es de dar nutrición. La función es de mantener vivo ¿a quién? Al ovocito. Va a nutrir al ovocito. ¿Ya? Esa es la función del cúmulo óforo. Bien. Entonces esto sucede en el día 13. ¿Y qué pasa 12 a 24 horas antes, o sea, el día 13, ¿no? 12 a 24 horas antes de la ovulación. El ovocito recién va a empezar a trabajar. Este ovocito recién va a empezar a funcionar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a retomar esta meiosis. Va a retomar esta meiosis 1, que nos hemos quedado en profase 1, diploteno 1. Entonces, recién el día que va a ovular, el día 14, recién, o sea, desde que nació, vean, ¿no? Desde el quinto mes, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá. ¿Dónde está? Acá. Entonces, aquí estaba como ovocito primario, sigue como ovocito primario, al quinto mes ha nacido la niña, sigue como ovocito primario en metafase 1, profase 1, diploteno 1, llega a la pubertad hasta el día 13. ¿Qué sigue en profase 1, metafase 1, diploteno 1? ¿No? Sigue. Lo único que ha cambiado que son las células foliculares, las células que están alrededor. Es lo único. Entonces, este ovocito retoma la meiosis, ¿no? Retoma la meiosis. Estaba en profase 1, diploteno 1, y recién va a pasar a la siguiente fase, o sea, la metafase. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a dar el segundo pico de FSH que va a estimular a la capa granulosa, a esta capa, ¿se acuerdan? Miren, a la capa granulosa, a esta capa, o a esta capa aquí igual, a la capa granulosa. Este ovocito va a estimular a la capa granulosa. ¿Qué es lo que va a hacer a la capa, en la capa granulosa? Va a estimular para que haya el segundo pico de FSH
Y con esto se va a producir, ¿qué? Estrógenos. ¿Ya? La capa granulosa que formaba, ¿se acuerdan? Esta enzima aromatasa. Gracias a esta enzima aromatasa, ¿qué es lo que va a producir? Estrógenos. Va a ser un feedback positivo en el hipotálamo, en la hipófisis, y se va a producir un pico, o sea, gracias a al segundo pico de FSH, se va a producir un pico de LH, y ese pico de LH es el que va a producir la ovulación, o el pico ovulatorio, recién, ¿ya? Entonces, acuérdense, jóvenes, se da el segundo pico de FSH, que va a estimular a la capa granulosa va a producir estrógenos, estos estrógenos van a hacer un feedback positivo al hipotálamo, a la hipófisis, ¿para qué? Para producir un pico de LH y con este pico de LH que va a producir la ovulación, va a haber un pico ovulatorio. Entonces, en este proceso, el ovocito, que era ovocito primario, va a retomar la meiosis, ¿y qué va a pasar? Va a ir a la metafase, luego a la anafase, telofase y diacinesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Como hemos visto acá. Este ovocito primario, de lo que estaba en profase 1, va a ir a metafase, anafase, telofase y diacinesis. Para producir, ¿qué cosa luego? El ovocito secundario más un cuerpo polar. Esto es lo que va a producir. Un ovocito secundario más un cuerpo polar. Vamos a tener entonces este ovocito que es el que va a arrancar la meiosis 2. Va a arrancar la meiosis 2. ¿Ya? El ovocito secundario. Entonces, igual, cada mes, ¿qué es lo que va a eliminar? Entonces va a eliminar un ovocito secundario más un cuerpo polar. Pero otra vez este ovocito secundario, ¿en qué fase se va a quedar? En metafase 2. Acá se va a quedar, en la metafase 2. Acá se quedó, ¿se acuerdan? En profase 1, acá se va a quedar en metafase 2. Para luego formar, dependiendo, ¿no? Si se embaraza o no. Entonces ahí estamos. Va a continuar, ¿no? Va a producir el ovocito secundario más un cuerpo polar, luego ovocito secundario más un cuerpo polar, ¿no? Esto en el día 14, ¿no? Va hasta terminar. Entonces, ¿qué va a suceder con este ovocito? Ay, perdón, jóvenes. No entiendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya, acá estamos. Vamos a tener entonces el ovocito secundario más el primer cuerpo polar. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Cuánto tiempo va a durar este ovocito primario, este óvulo que ha fecundado? Perdón, el ovocito que ha completado su meiosis 1. ¿Solo va a vivir cuánto tiempo? El día de la ovulación, ¿cuánto tiempo tiene de vida este ovocito secundario? 24 horas. Ahí. Este ovocito va a vivir solamente 24 horas. Solo 24 horas. Y acá va un concepto del método anticonceptivo, el método del ritmo. No sé si se acuerdan. O sea, ¿cuánto tiempo se tiene que cuidar la mujer para no quedar embarazada? O más bien para quedar embarazada. Entonces, tenemos aquí el día 14, pero el óvulo solamente vive 24 horas, ¿no? ¿Y qué le decimos a la mujer si es que no quiere quedar embarazada? 3 días antes y 3 días después se tiene que cuidar. O en estos
3 días antes y 3 días después tener relaciones si es que quiere embarazarse, ¿no? El del día de la ovulación. ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene, ¿cuánto tiempo vive? El espermatozoide vive 3 días, o sea, 72 horas. El espermatozoide vive 72 horas. Entonces, por eso es que en este periodo es que la mujer, si es que tiene relaciones, se puede embarazar, ¿no? En este periodo. Entonces, la diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer va a iniciar la gametogénesis a nivel intrauterino y el varón va a iniciar en la pubertad, como ya les decía, en la pubertad, ¿no? Entonces, decíamos, el saco vitalino se forma en la tercera semana, va a formar la célula germinal primaria y otras células más que ya hemos comentado, van a entrar en una gran mitosis y esta va a llegar a la futura gónada, que si va a ser varón, esa célula se llamará espermatogonia y si es varón, ovogonia, ¿no? Ovogonia. En el caso de la mujer, la gametogénesis inicia a nivel intrauterino, ¿no? Finales del tercer mes o inicios de cuarto mes, ¿no? Y en cambio en el varón va a iniciar en la pubertad. Y en el varón es mucho más fácil, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a suceder? Va a formar el espermatocito primario, va a entrar en meiosis 1. Este meiosis 1 va a ir a espermatocito secundario y luego va a entrar en la meiosis 2 y aquí le vamos a llamar espermátides. Se van a llamar espermátides. Aquí empieza la espermatogénesis, ¿no? Estas espermátides van a seguir dividiéndose para formar luego los espermatozoides. A este periodo de formación de los espermatozoides se llama espermiogénesis, ¿ya? Estos espermatozoides todavía no pueden fecundar, tienen que madurar. ¿Y dónde maduran? Maduran en el epidídimo, maduran en el epidídimo. Aquí recién los espermatozoides son móviles y para poder embarazar los espermatozoides tienen que pasar por un periodo que se llama de capacitancia. ¿Y esto dónde se da? Se da en el aparato genital femenino, ¿ya? En el aparato genital femenino. Entonces, la espermiogénesis y la maduración, todo esto se va a producir en los túbulos seminíferos, ¿no? Seminíferos. Entonces, esto en conclusión para el varón y para la mujer, recordando, la ovogonia se va a formar, que es cuando llega la célula germinal primaria a la gónada femenina, se va a llamar ovogonia, se va a llamar luego ovocito primario entre finales del tercer e inicios del cuarto mes, va a pasar por la primera meiosis 1, ¿no? Y hemos dicho que al quinto mes es cuando va a tener la mayor cantidad de óvulos la mujer, 7 millones, y al nacer va llegando con menos ovocitos, ¿no? Acá se dice que al nacer más o menos llega con 2 millones de ovocitos, de 7 millones que tenía al quinto mes, ¿no? Al nacer. Y se queda en qué fase? En la profase 1, metafase 1, diploteno 1, ¿no? Es ahí que se queda hasta que llegue a la pubertad. Se llega aquí hasta la pubertad. Y en la pubertad, recién con el ciclo menstrual, en el 14º día, recién se va a convertir en ovocito secundario más cuerpo polar cuando recién va a esta meiosis 1, va a completar la meiosis 1, ¿no? Y se va a formar el ovocito secundario. Ahora, si la mujer se logra embarazar, si el espermatozoide logra fecundar, entonces esta meiosis se va a convertir en más un cuerpo polar, entonces se va a formar el ovocito secundario y va a pasar a la meiosis 2. Pero se va a quedar en meiosis 2, metafase 2, ¿no? Si es que se queda ahí cada vez que va a menstruar se va a quedar en metafase 2, meiosis 2, salvo si es que se embaraza. Si es que se embaraza, entonces recién completa todo este periodo, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis. Completa.
recién completa, si es que se embaraza, ¿no? Y se produce el embarazo. Si no, se queda en metafase 2. O sea, ¿qué significa, jóvenes, con esto? Significa que en cada ciclo menstrual, ¿qué es lo que menstruamos? Menstruamos un ovocito secundario y que se ha quedado en el segundo periodo de reposo, que es la metafase 2, meiosis 2. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, el primer reposo es acá, que se queda en metafase 1, profase 1, diploteno 1, hasta que llega la pubertad. Completa la meiosis 1, completa toda la meiosis 1 y se va a quedar luego hasta meiosis 2, metafase 2, que es el segundo reposo, que si se embaraza, ¿no? Va a completar la meiosis 2, pero si no se embaraza, queda en reposo y viene la menstruación. Cada mes menstruamos entonces un ovocito secundario en meiosis 2, metafase 2. Muy bien. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya es las 3 de la tarde. Para luego, bueno, esto ya... A ver, para terminar nada más, la gametogénesis comparativa, ¿no? Como es lo que hemos visto, ¿no? La célula germinal primaria primordial, estas células germinales van a ir del saco vitelino en el tercer mes, ¿no? Hasta la futura gónada, que si es mujer, ovogonia, y si es varón, espermatogonia. En el caso de la mujer, se va a producir una gran división mitótica, pero solamente de las... se van a producir hasta el ovocito primario, ¿no? Y en este ovocito primario se va a quedar en diploteno 1, ¿no? De la profase 1 de la meiosis 1. Va a continuar así hasta la pubertad. En la pubertad, en cada ciclo menstrual, va a empezar luego la segunda división meiótica, que si se embaraza, completa con la fertilización, y si no, se queda en metafase 2. En cambio, en el varón, y estos, acá en la pubertad vamos a llegar con 400,000. Vamos a llegar con 400,000 ovocitos primarios, ¿no? Y que cada vez van a ir atreciándose en cada ciclo menstrual, ¿no? En cambio, en el varón, ¿y el ovocito cuánto vive? Vive solamente, el ovocito secundario en este caso, va a vivir solo 24 horas. En cambio, ¿qué es lo que sucede en el varón? En el varón vamos a tener la espermatogonia, que va a pasar después de la pubertad, va a empezar recién la gametogénesis, a diferencia de la mujer, y vamos a producir las espermatogonias, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermatides, hasta formar luego los espermatozoides, pasando por los diferentes periodos que ya hemos mencionado, como son la maduración y la capacitancia. La maduración en el epidídimo y la capacitancia en el aparato genital femenino, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vive el espermatozoide? 72 horas, a diferencia de la mujer, ¿no? Y cada estos cada 3 meses van formándose nuevos espermatozoides, ¿no? A diferencia de la mujer, que solamente con la misma cantidad de óvulos, de ovocitos que se han formado desde el nacimiento, va a quedar hasta que le llegue la menopausia, hasta que se agoten todos esos ovocitos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante en la historia clínica preguntar en el caso de la mujer la edad, ¿no? Por esto, ¿no? Porque estos mismos ovocitos tienen la misma cantidad que la mujer, la edad que tiene la mujer, ¿no? O sea, si una mujer tiene 28 años, sus ovocitos tienen 28 años. En cambio, en el varón, ¿no? Sus ovocitos van a tener 3 días porque después desaparecen. En cambio, en la mujer no, van a seguir siendo los mismos ovocitos. Entonces, una mujer que venga luego con 40, 44 años, sus ovocitos también van a tener esa misma edad. Es importante para ver problemas
cromosómicos, problemas por el envejecimiento de los ovocitos, ¿no? Entonces, la edad perfecta para que una mujer pueda embarazarse y no tener y estar completamente segura de que no va a tener problemas genéticos, problemas cromosómicos, ¿no? Es entre los 28, 32 años, lo ideal para una mujer embarazarse, ¿no? Por encima de los 35 años ya es un factor de riesgo, sobre todo para enfermedades, para problemas cromosómicos como el síndrome de Down, ¿no? Y entre otros. Entonces, por eso es importante preguntar la edad de la mujer, porque también el ovocito va a tener la misma edad de la mujer, a diferencia de los varones, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos quedaremos acá. Si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? ¿Alguna consulta, jóvenes? Todo bien, doctora, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos ahí. El día miércoles, por favor lean, porque vamos a tener unos 15, 20 minutos antes de preguntas de todo lo que hemos avanzado. Y si pudieran leer fecundación más, sería ideal para que podamos revisar de mejor manera el siguiente tema. Muy bien, jóvenes, entonces hasta la siguiente clase.